Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes bastante ecléctico, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Tenemos reflexiones diarias, citas de gente como Tolstoy y Lorenz, y luego un artículo que intenta, coserlo todo. El tema central parece ser la construcción de una vida con sentido. Sí, y lo que me parece más interesante es que no son tratados filosóficos densos. Son más bien fogonazos, ¿sabes? Ideas sueltas. El reto, y creo que la misión de esta conversación, es ver si de verdad estas piezas encajan. Claro. O si son solo, un puñado de frases inspiradoras sin un esqueleto que las sostenga. Totalmente. Porque una cosa es sentirse bien cuando todo va sobre ruedas y otra muy distinta es tener algo a lo que agarrarse cuando viene la tormenta. Sino, ¿dónde la pones, no? En lo práctico. exacto. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En cosas que pueden desaparecer, un trabajo, una relación, o en algo que, se supone, es inquebrantable? Esa es la pregunta del millón. De hecho, me atrevería a decir que, según estos textos, todo lo demás, el propósito, la acción, incluso la paciencia, todo depende de cómo uno responda a eso. Es el cimiento. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. O no se construye nada. Pues vamos a tirar de ese hilo. Una de las primeras reflexiones sugiere empezar el día con una sonrisa, calma mental, frialdad en las emociones y un corazón lleno de gratitud. A ver, esto de primeras suena un poco... Un poco a manual de autoayuda, ¿no? Sí, un poco a pensamiento positivo forzado. Me cuesta creer que uno pueda simplemente decidir tener calma mental si el mundo se le está cayendo encima. Claro, porque no es una decisión, es una consecuencia. Y aquí es donde la reflexión de Tony Dungy, el exentrenador de la NFL, es brutal. ¿Ah, sí? Él recuerda el pasaje de la Biblia en el que Jesús calma la tormenta. Y lo fascinante es lo que pasa después. Jesús no les dice, ¿a qué ha molado el truco? No, les pregunta algo mucho más incómodo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Exacto. La tormenta de fuera ya ha pasado, pero él está señalando la tormenta que ellos tienen dentro. Ah, qué bueno. O sea que la fe no es para evitar que haya tormentas, sino para no entrar en pánico cuando estás en medio de una. Es una distinción clave. Totalmente. La fe no está en el buen tiempo, está en el barco. Exactamente. Y eso lo conecta con esa analogía tan bonita de la película The Water Horse. El niño, Angus, encuentra un huevo. No tiene ni idea de qué es. Podría ser cualquier cosa, incluso algo peligroso. Ya. Pero decide cuidarlo. Le da su confianza a algo desconocido. Y de ahí nace una criatura que es su protector, su compañero. Algo mucho más grande de lo que él jamás habría imaginado. Claro, Angus no tenía fe en un monstruo del lago Ness. Tenía fe en esa promesa que había dentro del huevo. Eso es. Entiendo. La fe no es saber el resultado, es apostar por el proceso. Y eso nos devuelve a la pregunta inicial. Cuando las fuentes hablan de no tener fe en cosas, se refieren a no tener fe en un mar en calma, en un trabajo seguro, en una salud de hierro, porque todo eso es temporal. Es que esa es la prueba del algodón. La propia fuente de Don Gill lo dice de una forma muy directa. La fe auténtica sigue creyendo en Dios incluso cuando no siento, oigo o veo a Dios. Uf, Es decir, la fe no es lo que sientes cuando te va bien, sino en lo que te apoyas cuando has dejado de sentir nada. Cuando pierdes el trabajo o la salud falla, es cuando descubres si tu fe estaba puesta en el trabajo y la salud o en algo que los trasciende. Y ahí es donde duele, claro. Vale, aceptemos esto como punto de partida. El cimiento es una fe que no depende de las circunstancias. Pero me pregunto si no hay un peligro de que esto se convierta en algo muy pasivo, muy ombligusta. de quedarse uno mirándose adentro, dices. Sí. ¿Se queda todo ahí dentro, en mi paz interior, o tiene que salir de alguna manera? Es una pregunta lógica. Y las fuentes dan un salto muy claro. Pasan de lo interno a lo externo. Y lo hacen a través del concepto de servicio. Y aquí es donde entra León Tolstoy con su calendario de la sabiduría, que no se anda con rodeos. No, para nada. Hay una cita que marca el terreno. El propósito del hombre es servir a toda la humanidad, no servir solo a un hombre mientras se hace daño a otros. Uf, eso ya es subir la apuesta. Y de ahí salta una crítica bastante feroz del patriotismo, ¿verdad? Junto con el doctor Samuel Johnson. Es un tema delicado. Mucho.
Y es importante entender bien el argumento que presentan las fuentes. No es un ataque contra el amor a la propia cultura o comunidad. No. La crítica es mucho más sutil y profunda. Lo que dicen es que el patriotismo se convierte en un vicio, en un obstáculo para el amor al prójimo, cuando se usa como excusa para justificar actos que consideraríamos atroces en cualquier otro contexto. Guerras, espionaje, sacrificar vidas. La idea de que todo vale por la patria. Exacto. Cuando esa lealtad a los nuestros te lleva a deshumanizar o a dañar a los otros. Es una línea muy fina y, muy relevante hoy en día. Conecta directamente con lo que hablábamos de la fe. Si tu fe está anclada en algo universal, ¿cómo puede ser que tu círculo de preocupación se limite a tu tribu o tu país? Sería una contradicción. Las fuentes sugieren que eso no es fe, es, digamos, tribalismo con un barniz espiritual. Ponen un ejemplo que me parece muy clarificador, el de los profesores. Los profesores no enseñan por los ingresos, los profesores enseñan por los resultados. Sí, El foco no está en el beneficio propio, sino en el impacto que tienes en el otro. eso es. Sí, pero ojo, que aquí las fuentes también meten una advertencia para no caer en el idealismo ingenuo. Sí. Citan un proverbio africano que es una maravilla. Un esfuerzo débil no realizará al yo. Esto es crucial. Significa que el servicio, para que de verdad tenga sentido y te transforme, no puede ser un gesto testimonial. No basta con poner un tuit. O donar lo que te sobra, ¿no? No es un hobby para los domingos por la tarde. Claro. Requiere esfuerzo de verdad, compromiso, a veces sacrificio. Servir a la humanidad, o a tu comunidad, o a una sola persona, no se hace con la energía que te queda después de haberte ocupado de todas tus cosas. Te pide que le des tu mejor energía. Un esfuerzo débil, un gesto para la galería, no cambia el mundo. Y tampoco te cambia a ti. Exacto. Me gusta ese matiz. Un esfuerzo débil no realizará al yo. Es un llamado a la autenticidad en la acción. Y esto nos lleva de cabeza al siguiente punto. Tenemos el por qué, que es la fe. Y el para qué, el servicio. Pero nos falta el cómo. El método. El cómo se pasa de estas grandes ideas a la realidad del día a día. Y aquí aparece Tay Lawrence de Alavia, con una distinción que me parece genial. Habla de dos tipos de soñadores. Los de la noche y los del día. Eso es. Los soñadores de la noche, dice, sueñan y al despertar se dan cuenta de que todo era humo, vanidad. Pero luego están los soñadores del día, y los llama hombres peligrosos, pues pueden actuar sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. La palabra clave es actuar. No es solo tener una visión, es encarnarla. Exacto. Y al principio cuando lees esto, piensas en gestas heroicas, en cruzar el desierto. Pero luego las fuentes lo conectan con algo tan mundano como Hipócrates, el padre de la medicina, y su idea de salir a caminar. ¿No parece un salto un poco extraño? ¿De Lawrence de Arabia a dar un paseo? Sí. Parece un salto enorme, sí. Pero creo que ahí está la genialidad de la conexión. Hipócrates dice dos cosas. La mejor medicina de todas es enseñar a la gente a no necesitarla. Preventiva. Y caminar es la mejor medicina del hombre. Lo que está defendiendo es la acción simple, constante y preventiva. En lugar de esperar a que la crisis, la enfermedad, la desesperación, la duda, te golpee para buscar soluciones heroicas y desesperadas. La sabiduría está en las prácticas diarias. Eso es, las prácticas que te mantienen sano. Entonces, actuar tu sueño con los ojos abiertos no significa necesariamente liderar una rebelión, sino dar el paseo que te toca hoy. la analogía es perfecta. Si caminar es la medicina preventiva para el cuerpo, ¿cuál es el paseo diario para el espíritu? El aprendizaje. Las fuentes lo dicen sin rodeos. Haz del aprendizaje un hábito. No es leerse un libro al año y ya está. Es la curiosidad constante, la pregunta diaria, el pequeño paso intelectual o espiritual. Eso es lo que previene la atrofia del alma, el cinismo, la sensación de estancamiento. Claro. El sueño de una vida con propósito no se construye de un salto, se construye paso a paso, paseo a paseo. Entendido. Es la suma de pequeñas acciones deliberadas. Pero aquí detecto un peligro, una trampa en la que es fácil caer. Imagina a alguien que ha encontrado esa fe, que sirve a su comunidad, que tiene el hábito de aprender. Podría llegar un momento en que se sienta satisfecho. La complacencia. Ya está. Ya no tengo. El enemigo silencioso. Y las fuentes lo clavan con una cita durísima de Dave Draper, el culturista. El envejecimiento es para aquellos que se sientan a pensar en el ayer mientras el hoy pasa de largo. Y es fundamental entender que no habla de la edad del carnet de identidad. No, claro. Habla del estancamiento,
de vivir de las rentas espirituales, de la persona que dice, yo ya encontré mi fe en los 90, o yo ya ayudé mucho en mi juventud. Se convierte en una pieza de museo de su propia vida. Totalmente. Es el peligro de convertir la fe y el propósito en trofeos que pones en una estantería a coger polvo. Estos textos proponen que son más bien como una planta que tienes que regar cada día. Hay que renovarlo. La fe se tiene que renovar hoy. El servicio se tiene que prestar hoy. El aprendizaje tiene que suceder hoy. El antídoto contra ese envejecimiento del alma es un compromiso radical con el presente. Tengo que admitir que, llegado a este punto, me siento un poco abrumada. Es bastante. Fe inquebrantable. Servicio a toda la humanidad. Actuar sueños a diario, aprender constantemente, vivir en el presente. Suena agotador. ¿Acaso las fuentes nos dejan alguna válvula de escape para no quemarnos con tanta exigencia? Es que si no la hubiera, todo esto sería una receta para el fracaso o el fanatismo. Y por suerte, la hay. La pieza final del puzzle, que actúa como un contrapeso perfecto, viene de otro entrenador, Dan John. A ver. Y es una frase de una sabiduría aplastante. No toda buena idea necesita hacerse de una vez. Uf, qué alivio. Es que es fundamental. Aporta la dosis necesaria de paciencia, de estrategia, de realismo. Reconoce que el camino es largo y que no se puede hacer todo a la vez. Claro, la parálisis por exceso de ambición. Es un peligro real. La clave no es ejecutar las 100 buenas ideas que tienes hoy, sino elegir una, la que toca, y poner toda tu energía en ella. Esa paz mental de la que hablábamos al principio no viene de hacerlo todo, sino de hacer bien lo que te corresponde hacer hoy. Ladrillo a ladrillo, día a día. Exacto. Los grandes edificios se construyen así. Es la integración perfecta. Si lo miramos ahora en conjunto, el camino que proponen las fuentes tiene una coherencia brutal. Sí que la tiene. Empiezas con un cimiento interno, una fe que aguanta tormentas. Eso, de forma natural, se expresa hacia afuera como servicio a los demás. Y para que no se quede en una bonita idea, lo traduces en acción diaria, en esos sueños actuados con los ojos abiertos. Y luego tienes el mantenimiento, el aprendizaje constante para no estancarte. La presencia en el hoy para no vivir del pasado. Y finalmente, la paciencia, para no quemarte, para entender que esto es una maratón, no un sprint. Es un ecosistema completo. Al final, todo nos lleva de vuelta a esa primera pregunta, la que lo sostiene todo y que las fuentes dejan ahí flotando, para que cada persona la responda en silencio. ¿En qué tienes puesta tu fe? ¿En cosas que se pueden romper, perder o que te pueden quitar? ¿O en algo que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido? Porque parece que la respuesta no solo define tu paz interior, Sino que define tu capacidad para actuar en el mundo. Define si te vas a sentar a ver pasar la vida recordando el ayer, o si te vas a levantar y vas a dar el paseo que te toca dar hoy. Y para terminar, me gustaría proponer una última reflexión, una que nace de cruzar las dos ideas que quizá más me han impactado. Por un lado, T. Lawrence nos empuja a ser audaces, a actuar nuestros sueños. Una llamada a la grandeza. Pero por otro, Coach Dan John nos frena, nos pide calma. No intentes hacerlo todo a la vez. La tensión entre la ambición y la paciencia. El motor y el freno. Justo, y esa tensión me lleva a pensar que quizá la pregunta más útil no es la gran pregunta épica. ¿Cuál es el gran sueño que debo perseguir? Sino una más inmediata. Quizá hay otra pregunta, más pequeña, más humilde, y por eso mismo, infinitamente más poderosa para el día de hoy. De todas las buenas ideas posibles, de todos los sueños que podría actuar, ¿cuál es la única acción, por sencilla que sea, que me corresponde llevar a cabo ahora mismo?